Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a una emisión más del programa de televisión de la Red Latinoamericana de Estudios Subnacionales, Relades TV. En este ya jueves 30 de enero del 2020. Hoy tenemos un panel con quizá la profesión más odiada o, más, o más temida Más de temida. las que todos tememos desde nuestra formación primaria, desde que vamos a la escuela, las matemáticas. Y esto yo le comentaba a la salida de la casa, les decía a mis hijos, vamos a hablar de las matemáticas, como para que estén al pendiente y veamos cuáles son las aplicaciones sociales de esta maravillosa disciplina que sin embargo ha sido objeto de muchas resistencias. En la Universidad Autónoma de Guerrero tenemos una facultad de matemáticas ya con muchos años, quizás de las primeras que se instalaron o que se crearon. Y esta ocasión, para hablar de este interesante tema, tenemos a dos invitados muy queridos en la universidad, el profesor Octaviano Juárez Romero. Él es coordinador del Cuerpo Académico 24, Matemáticas Aplicadas, de la Facultad de Matemáticas aquí en Acapulco, y de la doctora María Esther Magali Méndez. Ella es coordinadora del Cuerpo Académico 201, también de la Facultad de Matemáticas, y coordinadora de la Maestría en Innovación de la Práctica Docente de Matemáticas, un posgrado inscrito en el PNPC de CONACYT. Igual el doctor Octaviano está en la Maestría en Matemáticas Aplicadas, también Métodos estadísticos. en métodos estadísticos, también con registro en el PNPC. Pues bienvenidos, colegas, Muchas gracias. bienvenidos a todas y todos. Les agradecemos muchísimo que nos estén siguiendo una vez más, como todas las noches, aquí en este estudio de Relades TV. Les vamos a pedir para que, como todos nuestros invitados, que se presenten su formación académica, obviamente en las matemáticas, su formación profesional y su experiencia en este ámbito disciplinar. Empezamos con usted, profesora. Claro que sí. Bueno, buenas noches a todos. Agradezco de mi parte la invitación a este foro. Y voy a comentarles que yo soy licenciada en matemáticas con la especialidad de matemática educativa. Me formé aquí en la Universidad Autónoma de Guerrero, en la Facultad de Matemáticas, y posteriormente hice un posgrado, también un posgrado de CONACYT, el primer posgrado de la Facultad de Matemáticas, si no más me equivoco, que es la Maestría en Matemática Educativa con orientación en investigación, y lo hice aquí también, la maestría, y posteriormente me fui a estudiar al CIMBESTAF, al Departamento de Matemática Educativa, y en Zacatenco, la unidad Zacatenco. Correcto. Ahí estudié el doctorado en ciencias con especialidad en matemática educativa. Esa es mi formación académica. He estado trabajando, bueno, desde que a la par que estudié la licenciatura, trabajé como profesora de educación básica en escuelas privadas. También estuve trabajando como profesora en educación media superior. Cuando ya egresé del doctorado, se me invita a cubrir a un profesor, mi colega y también creador, porque fue quien me tuteló en la licenciatura y en la maestría, el doctor Jaime Arrieta. Se fue a un postdoctoral, me invitan a mí a la Facultad de Matemáticas y es así como vuelvo. Me incorporo a la planta Ya como docente. Como docente de la Facultad de Matemáticas. ¿Cuáles son tus líneas de investigación? Digo, ¿están focalizadas en la docencia de las matemáticas? Específicamente yo he trabajado desde la licenciatura en la modelación matemática, pero estudiando cómo los procesos de modelación matemática permiten construir conocimiento matemático y cómo tomar esos elementos que viven en el proceso de modelación matemática para llevarlos al aula de matemáticas y fomentar en los niños, desde la educación básica hasta la educación superior, el desarrollo del saber matemático. Eso es lo que he estudiado desde la licenciatura. Actualmente estoy trabajando en una línea que es sobre el desarrollo profesional
docente y específicamente me interesa la formación inicial del profesor de matemáticas, dado que la Facultad de Matemáticas forma profesores de matemáticas. Muy bien, pues un amplio currículum, doctora. Vamos a ir platicando de de lo que hace su cuerpo académico. El doctor Octaviano, pues para que lo conozcamos todos. Pues por principio, muchas gracias por la invitación de estar aquí con todos ustedes y colaborar sobre todo en este proyecto de la Red Internacional de Estudios Subnacionales. Esto es realmente es una oportunidad del trabajo, ¿sí? Bueno, mi formación inicial de licenciatura, yo soy actuario por la Facultad de Matemáticas. Aquí sí voy a tener un poco de la UNAM. Explicar de la UNAM, Claro. ¿sí? En qué es el actuario, Sí. porque hay mucha confusión públicamente Con el actuario, con el actuario de los juzgados. Claro. ¿Sí? Nosotros como actuarios, nuestro trabajo es fundamentalmente hacia los seguros, ¿sí? Es seguro, el cálculo de las sumas aseguradas, de las primas en el seguro de daños, correcto, de los autos, de las viviendas, seguros de vida, ¿sí? Y todo es a partir de probabilidad, estadística, cómputo. Claro, esto, en mi caso, las generaciones, rápidamente se satura el mercado de los seguros, sí, y buscamos otras opciones y en particular hemos optado por la parte de estadística y cómputo, ¿sí? Entonces, ese es en términos iniciales de mi formación de licenciatura como actuario, ¿sí? La maestría que hicimos es maestría en matemáticas aplicadas a la economía. Yeah. Esto, ¿por qué esta especialidad? Porque yo ingreso acá a la Universidad Autónoma de Guerrero hace algunos años en la Escuela de Economía de Chilpancingo y después acá una vez que obtengo la maestría me vengo aquí a Acapulco, a la Escuela de Ciencias Sociales. Por esa razón fue que me interesó la maestría en matemáticas aplicadas a la economía en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, en la Ciudad de México. ¿Tú fuiste fundador de la Escuela de Ciencias Sociales? No. ¿O llegaste ya cuando estaba? Ya, cuando sí, yo llegué en el año del 86 aquí a Sociales. Claro. Antes estuve en la Escuela de Economía de Chilpancingo. Claro. Sí. Y el doctorado lo hicimos en la Universidad de La Habana, en la Facultad de Matemáticas y Computación de la Universidad de La Habana, Cuba. Trabajo profesional ha sido también muy variado. Muy amplio. Sí, el primer trabajo fue como becario en el Instituto Mexicano de Plantas Medicinales. Yo colaboré igual con un equipo multidisciplinario de la UNAM con investigadores de primerísimo nivel en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Allá fueron, siendo estudiante, tuve esa oportunidad para colaborar en un inventario de las plantas medicinales. Después me incorporé por un tiempo a la unidad de informática en lo que era el centro de cómputo de la Secretaría de Educación Pública, el centro de cómputo Arturo Rosenblum, que está por Zacatenco. Después en el centro de cómputo aquel entonces de la Secretaría de Industria y Comercio en la Ciudad de México. Y después, bueno, ya abandono estos trabajos para venirme a incorporarme como docente a la Universidad Autónoma de Guerrero. Estuvimos acá y pues por aquellas épocas el salario no alcanzaba mucho y lo que teníamos que elaborar, y hemos colaborado, por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento de Acapulco, en el área de planeación, con ahí algunos compañeros también de la universidad, y he tenido la oportunidad de trabajar algunos proyectos, sobre todo bueno, estuvimos colaborando
en la parte estadística del proyecto de la Parota, junto con el maestro Alfonso Guzmán, y en algunos otros proyectos de la iniciativa privada. Claro. Maestro, pues como se ve, y para que el público lo sepa, las matemáticas tienen un campo muy variado de ejercicio profesional y por tanto son muy demandados porque seguramente tampoco hay mucha oferta de mano de obra profesional, vamos a decirlo así, o de profesionales de las matemáticas. ¿Es correcto eso? Es decir, para quien está interesado en estudiar matemáticas, tendrá mayores probabilidades de insertarse en el mercado laboral. ¿Es correcto? Sí, en efecto, realmente las matemáticas son parte fundamental en el desarrollo de todo el país y son parte fundamental también de las disciplinas. Claro. Y actualmente pues se está trabajando mucho en la idea de la multidisciplina. Y bueno, en mi caso yo soy especialista o me especializo en los problemas que emergen cuando se trata de enseñar las matemáticas. Entonces esa es un área. Claro. Esa es un área. La docencia. La docencia. Sí, sí. Y formar profesores especializados en matemática, incluso desde la educación básica. Sí. Porque nos podemos enfrentar con profesores de educación básica que a lo mejor no tienen suficientes herramientas para desarrollar los saberes matemáticos en la educación básica. Entonces claro. Es un campo también, la educación media superior claro. Y demás. Y en el campo de los profesionales del gobierno, que es un área también bastante socorrida, sí. Bueno, además de lo que uno se imagina en INEGI, en las áreas de planeación, de finanzas, por ahí, ¿qué tareas hace el matemático? Sí, bueno, perdón, si ahorita la alcaldesa Adela Román dijera, bueno, quiero un matemático para resolver mi problema en algún área, pues claro, o sea, hay muchas actividades que puede desarrollar el matemático. Sí. En la licenciatura, áreas que pueden integrarse directamente, pues obviamente la estadística, claro. La estadística y la computación. Son dos de 4 áreas, ahora en el nuevo plan de estudios, 5 áreas que contempla la licenciatura, que puede desarrollar perfectamente el trabajo en algunas áreas específicas. Bueno, colaboramos en el área de planeación en el ayuntamiento, sí, que es pues organizar toda la demanda popular sobre los, digamos, las necesidades de infraestructura en el ayuntamiento, de ayudas a los colonos, todo esto, pues obviamente que hay que sistematizarlo, ¿sí? Bueno, no se diga en el área de contabilidad, los compañeros de cómputo, egresados de cómputo, en el INEGI, efectivamente, estadísticos, computólogos y aquí, aunque hay que decirlo, que un buen porcentaje de nuestros egresados van hacia la enseñanza, ¿sí? Eso es, y es algo que hemos estado discutiendo en la facultad. Por esa razón, ahora hemos incluido en el plan de estudios 2 asignaturas del área de matemática educativa para darles a todo el egresado una posibilidad de eso. Ahora yo quiero, antes de, bueno, todavía tenemos tiempo, sin embargo, uno de los problemas generales que tiene México es su bajo rendimiento en la comprensión del cálculo básico o las herramientas de las matemáticas. Es las pruebas, la última prueba PISA, salimos muy abajo y seguramente en Guerrero pues estamos mucho más abajo. ¿Qué hace falta? ¿Qué está fallando? Yo entiendo que son condiciones contextuales propias del atraso de la sociedad, pero ¿por dónde empezar a retomar esta mejora en la enseñanza de las matemáticas? Pues principalmente creo que habría que enfocarnos en 2 aspectos. Uno es hacia el trabajo con el docente, sí. No para decir que al docente le hace falta algo más, sino porque necesitamos acompañar al docente, sí, sí, con las nuevas exigencias que tiene. Y siempre actualizarse en cualquier área es muy bueno. Entonces, se hacen demandas que al docente no se le preparó para esas demandas.
y a lo mejor no, el docente, ¿no? A lo mejor realmente no tiene más escenarios por el cual desarrollarse profesionalmente. Muchas veces se puede pensar que un docente de matemáticas, con solo estudiar la licenciatura de matemáticas, sí, para toda la vida le va a servir esas herramientas que trabajó en ese entonces, y no es así. O sea, se desarrollan tecnologías para la enseñanza de las matemáticas, y hay muchos más otros elementos al respecto. Y con los estudiantes también se necesita trabajar, a la par de trabajar con el profesor, trabajar actividades extra clase puede ser, en donde estemos coadyuvando, tanto los que hacemos investigación, nosotros hacemos investigación en el área de matemática educativa, dándole otras estrategias, otros mecanismos para desarrollar su saber matemático. Claro, vamos adelante a buscar comentar este tipo de estrategias, pero pensemos, ya para cerrar este bloque, la mayoría de los estudiantes huyen de las matemáticas y por eso se saturan las áreas de ciencias sociales, derecho, contabilidad, porque ahí no, bueno, administración, en contabilidad hay muchas matemáticas, pero y por otra parte, los que van a las áreas formales donde hay muchas matemáticas o experimentales son muy reducidas. Y esta, hoy en el contexto de la nueva política, vamos, para resolver problemas es la multidisciplina. Incluso ya en el campo profesional es muy difícil acercarnos a trabajar con alguien del área de ciencias sociales. Me imagino que para ustedes es como un poco complicado. Y al revés, los del área de ciencias sociales, bueno, es que no podríamos colaborar con esto. En ese proceso, ahí se expresa cuán lejos estamos de fomentar este gusto por esta disciplina, ¿no? Sí, mira, Gabino, la experiencia que tenemos de trabajo en el área de ciencias sociales es efectivamente que muchas veces es la forma de cómo se enseña la matemática, ¿sí? Es decir, muchas veces se cree que la matemática se reduce a fórmulas, sí, a cálculos, cuando no es así. Bueno, he trabajado en el área de economía y lo que he privilegiado mucho es la parte de los conceptos, la parte del razonamiento, claro, para que le tomen gusto. Pues es como cuando uno sabe bailar, pues le gusta bailar. Cuando uno no sabe bailar, pues no, pues mejor se queda sentadito. Claro. Y es así la matemática. Si la puedes disfrutar, seguro que te va a encantar y te va a dar gusto de aprender y aprender. Y ahí radica la forma de cómo, o el método de enseñanza. Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos para seguir analizando ahora las aplicaciones sociales, claro, que es el tema de nuestro panel. Les agradecemos que nos estén siguiendo. Regresamos para los saludos a todos quienes están comentando, a los miembros del panel. Regresamos en un corte. La Universidad Autónoma de Guerrero, a través de la Facultad de Matemáticas, invita a los jóvenes que terminan el bachillerato y que tengan inclinación por la matemática a que estudien en nuestra escuela la licenciatura en matemáticas. Esta licenciatura está constituida de un tronco común y de 4 especialidades: matemáticas básicas, estadística, computación y matemática educativa.
Bueno, continuamos aquí la charla con los matemáticos de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Saludos a Mariela Díaz, Mili Lili, muchas felicidades por el programa. Por ahí está Jorge Muñoz, Mari Pereda, Carla Elizabeth, Jaimes, Alfredo Pano, muchos saludos, amigo. Sergio Montes, por aquí anda Margarita Jiménez, Dulce Ofelia, José Roberto Zavala, Baldomero Esteves, el profesor de contaduría, mucho gusto, maestro. Carlos Cienfuegos, Ricarda Robles, por ahí está profesora regidora, el doctor Legorreta, la doctora Esperanza del CIPES, Genaro Robles, Alfredo Pano, Tino Salgado, Gloria Jaimes, Omar Saldaña y muchos más que están por aquí para no perder el enlace con los matemáticos. Platicábamos que lo difícil que es agarrarle el gusto a las matemáticas, y eso radica en mucho en quien la enseña, y en muchos espacios las horas de matemáticas las asumen profesionales que desafortunadamente no tienen esta formación, y ese es un problemón porque pues tienen que improvisar, lo que señalaban hace rato. Y aquí vendría pues qué hacer para corregir estos dilemas que se enfrentan los programas educativos, no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. ¿Qué vamos a hacer, maestra? Claro, pues ahí en el área de matemática educativa, en el campo disciplinar de la matemática educativa, hay dos líneas muy fuertes en la investigación, y una tiene que ver con la formación inicial del profesor de matemáticas, porque desde el inicio tenemos que darle las herramientas que le permitan actualizarse, ser autónomo, ser independiente, autodidacta, sí. Pero también el acompañamiento con el profesor en servicio, aquel profesor que a lo mejor no tuvo una buena formación inicial, que ya está en servicio, que ya tiene una base asegurada, que sí, no que la va a tiene sus dejar, horas. Claro. Pero entonces, ¿qué hacemos con ellos? Lo que hacemos nosotros desde el cuerpo académico es trabajar talleres con los profesores, y en esos talleres trabajar matemáticas, actividades matemáticas con ellos, y reflexionar con ellos cómo a través de esa actividad matemática fomentamos. En este caso, maestra, ¿qué harían, por ejemplo, los empresarios de la educación privada? Que generalmente tienen pues profesionales que no están formados plenamente en esta área, pero los tienen que improvisar, porque ahí la movilidad de los profesores es muy alta. Y en el caso de la educación pública es un poco más estable, entonces ahí es más fácil trabajar con ellos. ¿Qué tendría que ser, un director de escuela o un director de alguna universidad, un rector de alguna universidad, para decir, quiero que formen a mis estudiantes? Y por el otro lado, los padres y madres de familia, que siempre estamos batallando porque pues las matemáticas están ahí, son las materias en las cuales nuestros hijos llevan más baja calificación, las de más alta reprobación y eventual deserción. Sí. ¿Qué se está generando acá o qué están pensando ustedes generar para estos dos segmentos, ¿no? Los padres y madres de familia, que por ahí andamos buscando algún asesor que nos salve el semestre de nuestros hijos para que puedan pasar esa materia. Por ejemplo, si la Facultad de Matemáticas de la universidad tiene algún espacio de vinculación o tiene pensado para, por ejemplo, dar asesorías o para que alguien llegue como director de escuela y diga, oye, pues prepárame a mi profesor. Sí hay espacios. Actualmente se va a echar a andar en el inicio del semestre un programa de tutorías que va a estar trabajando, lo va a estar coordinando ahí el doctor José Marcos López Mojica, que es colaborador del cuerpo académico, y que va a estar trabajando con niños de educación básica. A la par de eso también se trabaja con jóvenes que se han acercado de bachillerato y en la facultad, pues cuando se acercan a la subdirección, se pregunta si dan asesorías y demás, y se canalizan con los jóvenes de nivel avanzado para trabajar específicamente con eso. Eso es en tanto a los
jóvenes. Sí. En el ámbito de los profesores, pues la maestría en innovación de la práctica docente de matemáticas tiene un perfil profesionalizante, y justo lo que buscamos es atraer a los profesores que están en servicio y darle herramientas para desarrollarse profesionalmente, reforzar su saber matemático, construir su saber matemático desde las bases, y darle herramientas de innovación de la práctica, tecnologías, reflexión sobre la práctica docente, todos los elementos tanto de conocimiento matemático como de tecnología, como de pedagogía, de didáctica de las matemáticas, que le permita mejorar su práctica docente como profesor de matemáticas. Muy bien. ¿Iba a decir algo, profesor? Sí, claro. Mira, Gaby, no hemos, como institución de matemáticas, hemos tenido mucha experiencia al respecto, ¿sí? De hecho, la misma facultad surge a partir de una colaboración entre la Sociedad Matemática Mexicana, la Facultad de Ciencias, en un programa de preparación de los profesores de las prepas de aquí de la Universidad Autónoma. Sí. Ajá. En aquel entonces éramos todavía estudiantes de la facultad, cuando venimos fue nuestro primer contacto con la Universidad Autónoma de Guerrero, y andábamos, decíamos, como misioneros de la matemática, alfabetizando a todas las preparatorias. En particular nos tocó andar aquí en la Costa Grande, desde Coyuca hasta Zihuatanejo, en cada una de las prepas, pero desafortunadamente este programa no prosperó, primero por el hecho de que los profesores no tenían el incentivo para poder dedicarse a estudiar. En aquel entonces un tema que era de moda por todos los cambios en los programas era la teoría de conjuntos. Y traíamos un excelente profesor de la Facultad de Ciencias, un amigo, Manuel López Mateos, que era un excelente expositor, y para mostrar cómo deberían desarrollar la teoría de conjuntos, ¿sí? Eso es una. Lo otro, hace del 2014 al 2018 estuvimos a cargo de la subdirección aquí de la Facultad de Matemáticas en Acapulco, y colaboramos ahí con la Secretaría de Educación Pública a través de estudiantes de prestadores de servicio social, para capacitar al talento, le llaman al talento de las preparatorias, una selección que hacía, una beca creo que tenían por el talento de los estudiantes, y se les capacitó en la prepa 27, en la prepa 7, es decir, bueno, en la misma facultad, el proyecto de laboratorio del doctor Arrieta, que tuvo un impacto fuertísimo en términos de la formación de profesores de enseñanza media superior. Y bueno, realmente la gente que quiere conocer matemáticas se nos acerca desde el nivel primaria, que fue una experiencia que tuvo también la compañera, que en paz descanse, Linda, ¿cómo se llama? Gabriel, no sé. Linda. Sí. Ella organizó un programa en donde todas las personas alrededor de la facultad que quisieran llevar a sus hijos para capacitarse en el área de matemáticas, lo hicieran. Fue un periodo que también hubo en la facultad, pero pues realmente llegan a la facultad desde primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, hasta doctorado. Llegan para asesoría, y siempre hay un estudiante, un profesor que está dispuesto a dar la ayuda. Por ejemplo, para nuestro público, si tuvieran niños o niñas que quisieran asesoría en cualquier nivel, ¿a quién recurrir? ¿Qué horarios? Creo que es una valiosa oportunidad de que la universidad y la Facultad de Matemáticas esté mostrando lo que sabe, sus saberes, de cómo mejorar el gusto, porque creo que ese sería el propósito final, de que desarrollemos ese gusto por las matemáticas y poder mejorar los indicadores. Y aquí un llamado a nuestras autoridades de la universidad, al área de docencia. Creo que es fundamental para que esto pudiera impulsarse,
al menos en la comunidad universitaria, en un principio, pero a nivel social pudiera ser en otro nivel, en la cual tendrían que estar las áreas educativas de los diferentes niveles de gobierno. Creo que sería una buena idea que se pudiera desarrollar desde este segmento para que la universidad esté cercano a los problemas que tenemos en la comunidad, como es este caso de la alta reprobación y el disgusto que se tiene hacia las matemáticas. Eso lo pudiéramos plantear, se pudiera plantear en este caso al rector, ¿no? El rector Javier Saldaña, pero en un segundo momento a las propias autoridades públicas, ¿no? Sí. Pues en realidad se han diseñado proyectos por ejemplo, ya mencionaba el doctor Octaviano, en su momento el doctor Jaime Arrieta hizo un proyecto con el COBASH. Lamentablemente en aquel momento no hubo una vinculación con el nivel medio superior de la UAGRO, pero sí se han hecho proyectos así como de impacto específico en los distintos niveles educativos. El maestro Fred Marmolejo ha trabajado también con la Secretaría de Educación Guerrero, en donde hemos ido, a mí me tocó cuando yo estaba en la licenciatura, en la maestría también, ir a trabajar a la Costa Chica, a la Costa Grande, a Altamirano, con profesores. Participamos en los proyectos que se hacen a nivel nacional para el desarrollo profesional del docente. Me acuerdo que en el 2008, 2007 hubo un programa nacional en donde trabajó la Sociedad Matemática Mexicana, y aquí en Guerrero la Facultad de Matemáticas cobijó, o sea, fue el apoyo principal de la sociedad para trabajar con los profesores de educación primaria, y ahí estuvimos trabajando también en su momento. Sí hemos hecho algunas actividades. Lo que nos hace falta, y en eso tiene mucha razón, doctor, es tener un programa permanente con apoyo permanente. Sí, tendría que ser apoyado para eso. Pero además, en esta perspectiva multidisciplinar, si no me equivoco, quienes tienen mayores problemas, no solo en las matemáticas, sino en todas las materias, pues los estudiantes o los alumnos que presentan problemas de conducta, ¿no? Que están asociados a dificultades que tienen en su casa, en la comunidad, y ahí pudiera plantearse también una vinculación con el área de psicología. O sea, es pensar, creo yo, que alguna propuesta que pueda ser arropada por las autoridades en el ámbito universitario y político o institucional, y poder ser trabajada con estas áreas de la salud u otras áreas que puedan mejorar el gusto por estas disciplinas y disminuir, quizás sería esa meta, ¿no? Sí. Disminuir el índice de reprobación en estas áreas para empezar en nuestras propias preparatorias. Esa es la parte. Recuerdo los concursos preparatorianos de disciplinas, siempre los ganaba, o no sé si ahora se lleven a cabo, la preparatoria de Petatlán. ¿Ustedes conocen ese caso? Conocemos el caso de la prepa de Petatlán, que de mucho tiempo... Que ha tenido mucho éxito. Y en algún momento estuvo la de San Luis Acatlán, también con buenos resultados, pero las escuelas urbanas de Acapulco tenían escaso o menos rendimientos que estas dos escuelas. ¿A qué se debe esto? Al menos en el área de matemáticas. ¿Lo han planteado? ¿Lo han analizado? Mira, creo que esa situación de la falta de interés de manera particular en las escuelas preparatorias de aquí de Acapulco, no es solamente por el lado de los estudiantes, sino también está la parte de los profesores. ¿Sí? Un caso que se ha tocado hasta en foros es el caso de la preparatoria número 17. En esa preparatoria hay varios egresados de nuestra maestría en matemática educativa, pero no son 2 o 3, son
Son bastantes compañeros, pero ¿por qué esa preparatoria no levanta? ¿Sí? Hay Es decir, otros factores. hay otros Sí, factores, claro. indudablemente, ¿no? Que no es solamente la preparación de los profesores, Claro. sino que influye Sí, el la ambiente administración, el ambiente institucional, claro, la motivación misma, así no es. solamente a los profesores, sino a los mismos estudiantes. Digo, eso hay efectivamente muchos. Claro, ¿sí? que sabemos que hoy la Preparatoria 17 ha hecho un esfuerzo extraordinario por recuperar esa tradición que durante muchos años la mantuvo como la preparatoria más demandada, con el mayor número de estudiantes, y ojalá los colegas compañeros de esta preparatoria puedan retomar esa herencia, ¿no? Esa tradición. Pero esa es la parte que en un plan, en un proyecto de esta naturaleza, tienen que considerarse todos estos factores, ¿no? Para que pueda ser exitoso, y la invitación es a que se pueda plantear ya en la comunidad académica de su facultad esta necesidad que tenemos los padres de familia por mejorar el gusto de nuestros hijos por las matemáticas. Creo que esta es una aplicación social bastante urgente, bastante necesaria, y vamos a volver después del corte a tocar este tema de los estudiantes que no precisamente tienen bajo rendimiento por los profesores, sino por el contexto de violencias que suceden en las escuelas y que terminan impactando en el bajo rendimiento escolar, y sobre todo en estas áreas de las matemáticas. Les agradecemos mucho a quienes nos están siguiendo. Patti Villalobos de la Facultad de Medicina les manda saludos. Por ahí están otros colegas que se acaban de unir a esta transmisión. Volvemos después de un corte. Vamos. La Universidad Autónoma de Guerrero, a través de la Facultad de Matemáticas, invita a los jóvenes que terminan el bachillerato y que tengan inclinación por la matemática a que estudien en nuestra escuela la licenciatura en matemáticas. Esta licenciatura está constituida de un tronco común y de 4 especialidades: matemáticas básicas, estadística, computación y matemática educativa. Regresamos a este último corte. Gracias a todas y todos quienes están siguiendo el programa. Por ahí les mandamos muchos saludos a todos los colegas de la Red Latinoamericana de Estudios Subnacionales que están al pendiente de nuestros compañeros y compañera panelista de hoy. Nos quedamos en este tema de la aplicación docente, pero nos falta el tema de la investigación y el tema de lo profesional. Al interior de Relades, pues el doctor Octaviano está participando muy activamente. Quisiera que nos comentaran cuáles son los proyectos de investigación que están en marcha, en curso, ahora que las matemáticas están muy vinculadas con la programación, con la robótica, con estas nuevas formas
pedagógicas incluso o tecnológicas para acceder al conocimiento. En esa parte de los trabajos de investigación y cómo se está insertando la Facultad de Matemáticas en el gran proyecto de la Red Latinoamericana de Estudios Subnacionales para estudiar las violencias. No sé si empezamos, profesor. Ok. Bueno, yo les voy a platicar básicamente de lo que hacemos en el cuerpo académico, desarrollo profesional docente de matemáticas e innovación educativa, y les voy a platicar de 2 proyectos que hemos estado trabajando y que de alguna manera tienen impacto social. El primero es un proyecto que fue financiado por CONACYT, que es Matemáticas Itinerantes, escenario para fomentar y reflexionar el saber matemático, y fue un proyecto en donde nos dirigimos se desarrolló de septiembre a noviembre, esos proyectos del año pasado, son los proyectos de apropiación social del conocimiento, sí, que sacó CONACYT. Entonces ahí básicamente lo que hicimos fue enfocarnos en la divulgación de las ciencias, específicamente en el área de matemáticas, y nos enfocamos en trabajar con escuelas desde jardín de niños, en poblados con cierta marginación social. Por ejemplo, le platico de Los Órganos, de Juan R. Escudero. Estuvimos trabajando en Huitzuco de los Figueroa. Fuimos a Huitzuco, a una primaria, trabajando con la zona de la zona escolar de ahí. Fueron los profesores, estuvimos trabajando un par de talleres con los profesores y actividades de divulgación matemática, juegos, teatro de títeres, en donde toda la temática alrededor fue la matemática, sí, sí, pero a través del juego, a través de lo lúdico, de actividades lúdicas, de actividades de modelación que permitan un poco lo que decía el doctor, trabajar el razonamiento matemático, sí, desde la infancia. Entonces este proyecto fue así y se desarrolló en 5 emisiones. Lo terminamos en noviembre con la Expo Matemáticas, esa es una actividad que se hace anualmente desde hace 16 años en la Facultad de Matemáticas, aquí en Acapulco. Sí. Es el momento en el que salimos, claro, a la sociedad acapulqueña y mostramos cómo trabajar la matemática de una forma diferente y estratégica, sí, para fomentar el gusto por las matemáticas a la ciudadanía en general. Entonces esos son algunos de los proyectos. ¿Y cuál es la diferencia que encontraron entre el niño del área rural y el niño del área urbana? Por ejemplo, el niño del área rural es mucho más atento. El profesor del área rural es mucho más atento. Más disciplinado. Sí, está ansioso por saber por qué funciona, claro, un juego, cómo le hace para ganar, una estrategia, sí, sí, ganadora, está más atento al teatro. El profesor está más ansioso por saber cómo enseñar la matemática, ¿no? Yo, por ejemplo, es más receptivo. Es más claro, interesado en las estrategias. Sí. También son mucho más amables de alguna forma. Sí, claro. A pesar de Huitzuco ha sido también un sí, poblado, sí, violentado por todo. Cerca de Iguala y cosas. Entonces también teníamos cierto cuidado en ir, pero fuimos y en verdad nos encantó, sí, a todos. Llevamos un grupo de estudiantes y fuimos 3 profesores, la doctora Marcela Ferraría Escolar, yo, Manuel Trajo Martínez, un egresado de la Facultad de Matemáticas, y estudiantes de la licenciatura en Matemáticas y de la maestría en Innovación de la Práctica Docente. Entonces, también por eso es que le pusimos el nombre así, escenario para fomentar y desarrollar el saber matemático. Muy bien. Y reflexionar con nuestros propios estudiantes en un escenario que es de dar. ¿Qué le damos a un niño de jardín de conocimiento matemático de forma amena, porque no los íbamos a espantar sobre la, claro, matemática, sino fomentar, aunque tú seas estudiante de una licenciatura en matemática? ¿Cómo aterrizamos esos saberes matemáticos? Ese es un gran reto para el joven de la licenciatura, sí, en matemáticas. ¿Cómo conectarse? Así es. Entonces, ese ámbito es lo que estamos haciendo, pues terminamos el proyecto el 30 de noviembre y los datos los estamos ahora analizando para reportar en artículos. Eso es. Y va a salir a mediados del año un libro en donde se van a hacer las fichas
y bueno, las actividades matemáticas que se llevaron a cabo con este proyecto. Muy bien. Es Maestro, eso. profesor Octaviano, la red Relades pues está ahí tratando de entender las violencias. ¿Cuál va a ser el papel de las matemáticas? Eso es lo que estoy emocionado de estar aquí y comentarlo con todo el público. Ok. Realmente debo decirte, Gavino, el hecho de que estemos participando en esto nos ha brindado la oportunidad de que nuestra disciplina llegue a más compañeros profesores, ¿sí? Nosotros trabajamos en la licenciatura en matemáticas y en la maestría en métodos estadísticos aplicados, ¿sí? Y tenemos estudiantes en la maestría que son desde abogados, contadores, ingenieros en sistemas, médicos y obviamente nuestros propios egresados, ¿sí? Y es esto que nos ha permitido tener contacto con otras disciplinas, ¿sí? Pero sin embargo, la incorporación que hemos tenido a esta red nos ha permitido compartir ideas con los compañeros de otros cuerpos académicos, ¿sí? Sí. Realmente ha sido toda una experiencia colaborar en esta red, la constitución de la red. Les voy a leer algunos títulos de trabajos para que se den idea, pues, cómo es que estamos y cómo pensamos que deberíamos estar. Por ejemplo, me parece que el martes estuvieron aquí unos compañeros del área de medicina. Sí. Aquí tenemos un trabajo que presentamos: clasificación de los municipios del estado de Guerrero según la cobertura de atención primaria a la salud. Sí. Con indicadores 14 indicadores de atención primaria a la salud. Los hicimos entre otro compañero, el doctor Santiago Marquina, y quien habla. Pero nosotros, es decir, recabamos la información, claro, y le hicimos. Cuando esto debía haber colaboración con los compañeros que son especialistas en esto. Claro. Ahí faltó la vinculación. Ahí faltó la vinculación. Pero ya en esta red, la segunda parte de este capítulo va a ser conjunto, ¿verdad? Aquí está otro trabajo que también hemos presentado: la regresión logística ordinal, modelación de la satisfacción del turista en dos servicios recibidos en el puerto de Acapulco. Nuevamente está aquí la actividad turística y hay compañeros de turismo. Tenemos otros trabajos sobre modelación igual de modelos de series de tiempo aplicado a la actividad turística. Si en el turismo, sobre todo nosotros tenemos datos, que es lo que siempre andamos buscando, pero sin embargo no tenemos esa colaboración con especialistas en esa área. Y creo que esta participación en la red nos va a posibilitar justamente esta colaboración y algo más multidisciplinario, ¿sí? Y en ese sentido es que hemos planteado ya proyectos de investigación, ¿no? Como el que planteamos sobre la generación y evaluación de indicadores sobre violencia en México, en donde pretendemos, ¿no?, ya no solamente ser nosotros los estadísticos por un lado, sino involucrarnos con todos los compañeros de la red en la medida posible, de compartir conocimiento y poder dar mucho mejor trabajos, dice una compañera, que ya no sean trabajos de diagnóstico, sino claro, que lleguen ya a las propuestas. Y que se genere conocimiento desde nuestra universidad. Quiero decirles, también colaboramos en un artículo sobre el índice de contrapesos legislativos, que será publicado próximamente por la UNAM, y eso pues fue una experiencia que esperemos se repita con otros colegas, porque al final parece ser que nos encerramos en nuestras disciplinas y además en otro subconjunto, para hablarlos en términos matemáticos, en nuestros grupitos de investigación. O sea, en nuestra propia disciplina no dialogamos.
por múltiples causas, ¿no? Que son válidas todas, pero hace falta esta comunicación o este diálogo de lo que hacemos, y es una de las razones por las cuales hemos decidido impulsar este espacio para que vean qué es lo que están haciendo los cuerpos académicos, y seguramente poder encontrar espacios de colaboración. En este sentido queremos invitarlos a todos los matemáticos y matemáticas que en esta red pues hay mucho por hacer, y no solo en esta red, ¿no? En cualquier espacio de trabajo académico y de investigación hay siempre la necesidad de un profesional de las estadísticas, de las matemáticas, de la programación, para desarrollar estos espacios ahora tecnológicos de vinculación, que no cualquiera lo tiene, no cualquiera tiene ese saber, y si vamos al mercado pues resulta muy caro, ¿no? Entonces, en estos proyectos, en estos cuerpos académicos y programas educativos de la Facultad de Matemática, tienen cuántas maestrías en PNPC y cuántos doctorados, y cómo ha evolucionado la matrícula en estos programas. Siempre ha sido una matrícula baja en matemáticas, pero ¿ha mejorado esto en los últimos años? ¿Cuáles son esas expectativas que tienen? Bueno, en lo particular yo te podría decir acerca de la maestría en innovación de la práctica docente. Esta es nuestra segunda generación apenas. Fue un programa que se empezó a diseñar en el 2017, pasó a la evaluación por el CONACYT, y hasta que quedó en el padrón, abrimos Sí, lo que hoy es la regla, ¿no? La regla de la universidad. Entonces se ha ido incrementando un poco la matrícula, también por reglamentos de CONACYT. Ya ves que también nuestro cuerpo académico tampoco es nuestro núcleo académico básico no es muy amplio. Entonces ahorita tenemos la primera generación, hubo 8 profesores que se inscribieron, que están cursando 8 estudiantes. 8 estudiantes, y tuvimos más candidatos, no todos lograron incorporarse. Actualmente, en la segunda generación hubo 16 16 registros, 16 aspirantes, solo 9 están con nosotros. Los demás pasan por un grupo, la evaluación. Por la evaluación, claro. Hay un propedéutico que básicamente lo que les decimos es, si entra el propedéutico, si entra el diplomado, porque con eso tú te vas a dar cuenta qué hacemos, cuánto tiempo dedicamos, y entonces a conciencia di voy, claro. O a conciencia di no, mejor me organizo y en otro momento. Entonces un poco es la intención, porque sí queremos, el trabajo es arduo en la maestría. Claro, quiere decir que hay más estudiantes ahora interesados en sí, las matemáticas. Hay más estudiantes. Eso es buena señal y habla bien de su escuela, ¿no? Sí, profesor. Mira, Gabino, hay que aclarar que la Facultad de Matemáticas, sí, a diferencia incluso de lo que está ocurriendo, nosotros tenemos ahora módulo en Iguala, Tasco el Viejo. Sí, ahí hay un campus. Sí, se da la carrera de matemáticas. Más bien se da los dos programas que tenemos, la licenciatura en matemáticas y la licenciatura en matemática educativa. Está en Chilpancingo, está la Facultad de Matemáticas, y estamos acá en Acapulco, ¿sí? Manejando básicamente a nivel de licenciatura las mismas licenciaturas, que es esta matemática educativa y la licenciatura en matemáticas, que es escolarizada, la otra es semiescolarizada. ¿Sí? Entonces, realmente como facultad captamos un buen número de estudiantes. Yo me atrevería a decir que de provincia nosotros somos la facultad que más estudiantes de matemáticas que tenemos de provincia. No nos podemos comparar con la Facultad de Ciencias de la UNAM, con el Poli Físico-Matemática, ¿no? El CIMAT. Bueno, el CIMAT es un centro de investigación. Es un centro y sí tiene la licenciatura, pero la Universidad de Guanajuato tiene maestría y doctorado, pero es un centro un poco de excelencia, ¿no? De élite, sí, claro. Y de élite, ¿sí? Entonces, eso es la Facultad de Matemáticas,
Y efectivamente, aquí en Acapulco nos ubicamos, tenemos que señalarlo con toda precisión, en la calle de Chilpancingo. Bueno, Sí. se conoce más como Chilpancingo, pero la dirección es Carlos E. Adame, Sí. número 54, es la colonia La Garita. Ahí es donde se ubica la facultad y ahí pueden acudir a asesoría de cualquier nivel. Bueno, eso es en términos de la licenciatura. Ahora, también tenemos la experiencia en la maestría en estadística. Ahora, el nuevo programa es maestría en métodos estadísticos aplicados. Y casi, bueno, esta maestría sí tiene, si no mal recuerdo, desde el año de 1994 que existe, se ha ido transformando otra vez hasta llegar a esta situación de ser una maestría profesionalizante, ¿sí? Y esto, de igual forma, nos ha permitido tener ese contacto con distintas disciplinas, ¿sí? Claro. Y creo que nuestros egresados de esta maestría, una vez obteniendo el grado, mejoran mucho en sus puestos de trabajo, ¿sí? Claro. Encuentran trabajo. o encuentran trabajo, Claro, ¿sí? claro. Sí, esto es, creo que es bastante importante en términos de que quien nos escucha y quien nos ve sepa que existimos, porque luego ni siquiera al interior de la universidad saben que, se entera que existe una facultad de matemáticas. Y tal vez los confundan con el CONAMAT, con Ah, el sí. OHS. Exactamente. Es la parte más Por eso difícil. precisamos eso. Pero bueno, para ir cerrando el programa, ya se nos fue el tiempo, esta idea de quienes nos escuchan, que quieran ir a buscar una asesoría para sus hijos o hijas en las matemáticas, ¿a quién recurrir, maestra? Pues sería ir a la subdirección, que es con el doctor Juan Carlos Hernández Gómez. Okay. Y en su defecto, si él no estuviera, porque ya sabes que tienen que mover a Chilpancingo Claro, y demás, pues, a la gestión. estaría la secretaria Teresa Reyes o Marcelo. Pero ahí los atienden. Ahí los atienden, ellos toman datos, dejar su teléfono, su correo, el nombre, y ya nos canalizan, dependiendo de lo que necesite, Claro. educación básica, educación superior. Incluso han ido jóvenes del tecnológico, por ejemplo, a solicitar asesorías. Claro, Entonces, y sí. quiero decirles, en la maestría en ciencia política hemos tenido estancias de estudiantes de la maestría en estadística aplicada y ha sido una grata experiencia para nosotros, Moisés Añorbe y Valeria, que han sido estudiantes muy dedicados, muy comprometidos, y en eso hay que felicitarlos por ese grado de compromiso que asumen con su profesión. Pues vamos a cerrar el programa, por ahí les agradecemos a todas y todos quienes están viéndonos, quienes están compartiendo. Queda por ahí como resumen pues esta propuesta de que la universidad tenga un programa de vinculación para promover el gusto por las matemáticas, para promover asesorías hacia diferentes sectores, no solamente el ámbito educativo, sino de la investigación y el ámbito institucional. Para cerrar, maestra, pues despedirnos, saludar aquí al auditorio, unas palabras de despedida. Pues finalmente agradezco yo el espacio que se ha dado, una experiencia muy importante, conocer cómo funciona la red y cómo nos podemos incorporar. Pues están invitados. Hay mucho que hacer. Claro. Justo nosotros tenemos una línea que estudia el dominio afectivo, creencias y demás, y a lo mejor por ahí podríamos también hacer estudios al respecto estadísticos Claro. y demás. Entonces pues les agradezco mucho la invitación y en lo que se pueda colaborar estaremos. Muy bien, pues igual Muchas agradecido, gracias. profesor, para despedirnos. Pues de igual forma agradecemos mucho el espacio para promover nuestra disciplina. Claro. Y obviamente es siempre el mensaje que queremos transmitir es que la matemática es para gente normal, no es para genios, sí es para Okay. gente normal y que se le debe perder el miedo, ¿sí? Claro. Una vez que pierden el miedo se van a enamorar de la matemática y Pues, los esperamos en la facultad. Pues esperamos que podamos haber contribuido a que
quienes nos ven, quienes están al pendiente del programa, tengan una mejor idea del cojo que nos enseñaron en las escuelas básicas de las matemáticas. Sin más, pues agradecerles a los colegas, a la doctora y el doctor de la Facultad de Matemáticas que nos acompañaron como parte del trabajo del cuerpo académico de matemáticas aplicadas de esta facultad. A todos ustedes, muchas gracias por seguirnos. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Quiero decirles que con esto cerramos la primera etapa de participación de los 10 cuerpos académicos de la universidad que participan en Relades. Ya pasamos la primera vuelta, que parecía muy lejano. El día de mañana iniciamos la segunda participación con el cuerpo académico 148 del IEPAIMA. Nos vemos mañana viernes a partir de las 10 de la noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Y